Lucas 22, versículos 7 al 23. Vamos a terminar hoy con el párrafo. Ya hemos hecho dos estudios, dos partes del estudio en realidad. Ahí en esa noche especial donde el Señor estaba a punto de ir a la cruz, donde esa misma madrugada iba a ser entregado para ser crucificado. Vamos a leer entonces Lucas 22 del versículo 7 al 23. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Recuerden que todo el contexto nos muestra que se dio en una situación especial donde los judíos celebraban, conmemoraban en realidad la obra gloriosa del Señor que los sacó de la esclavitud en Egipto. Después de mucho tiempo, el Señor a través de Moisés los liberó, los sacó a la libertad de esa esclavitud en la cual se encontraban. Esa era la conmemoración principal, cuyo antecedente histórico está en Éxodo capítulo 12. Recordamos que vimos una primera parte que tenía que ver con la preparación del versículo 7 al versículo 13, una segunda parte que tenía que ver con la celebración del versículo 14 al versículo 18 y una tercera parte que era la institución de una nueva celebración o conmemoración. Esto iba a durar hasta que Él viniera posteriormente, como dice también el mismo apóstol Pablo posteriormente. Por lo tanto, estas son las tres cosas que hemos visto hasta ahora. Hemos visto también cómo el Señor es soberano, es omnisciente, conoce todas las cosas, preordena todas las cosas en cuanto a la preparación de la Pascua, envía a sus discípulos a un lugar particular donde sabía que iban a encontrar a un hombre con el cual seguramente el Señor ya había establecido contacto para que pudiesen preparar un lugar en particular donde pudiesen celebrar la Pascua. Lo segundo que vimos fue la celebración donde enfatizamos los sentimientos del Señor Jesucristo respecto a ese momento que Él lo había esperado durante tanto tiempo y quería disfrutar con ellos de esa última comida especial donde se cerraba un ciclo teológicamente, se cerraba el ciclo de la celebración de la liberación de un pueblo para dar lugar a un nuevo ciclo, al nuevo pacto que iba a ser inaugurado con la sangre del Señor Jesucristo, que iba a ser derramada en favor de muchos, como posteriormente también se dice. Por lo tanto, este era el contexto en el cual se dio esta celebración especial, la institución particular entonces de la Cena del Señor. Y no obstante, en medio de esa cena y de la celebración como tal, no sabemos la cronología exacta, porque si nosotros vamos a Mateo, Mateo dice que cuando se sentaron a la mesa, allí el Señor les dijo inmediatamente estas palabras del versículo 21 al 23 y la reacción, 21 y 22, y la reacción posterior de los discípulos.
Ahora, Lucas la coloca al final, después de la celebración de la cena, esta situación. Bueno, hay mucha discusión respecto a en qué momento fue que se dio esto donde el Señor denunció o anticipó, mejor dicho, la traición de la que iba a ser objeto. Este es el contexto especial en el cual se da esta situación. Es el día 13, el día jueves 13 del mes de Nisán, y el Señor está en el aposento alto con sus discípulos. Una escena íntima y significativa tiene lugar. Jesús se recuesta a la mesa con sus discípulos y les transmite verbalmente sus profundos sentimientos, como vemos ahí en el versículo 15, sobre el deseo que tenía de compartir con ellos esta celebración pascual que sería la última antes de padecer. Una de las cosas que se debe recordar que en ese contexto histórico y cultural en el que se encontraba esta escena que se presenta, era muy importante el comer con otras personas. Ese era un signo de amistad, era un signo de intimidad, de cercanía con aquellas personas a las cuales se invitaba a la mesa. Jesús amaba a estos hombres que había escogido sobremanera y para que fueran sus apóstoles, hombres de diferentes contextos y trasfondos. Esa es una de las cosas que a veces pasamos por alto. Los discípulos eran de diferente trasfondo del punto de vista de sus intenciones, de su corazón, de su carácter, es decir, eran todos diferentes y algunos de ellos, o la mayoría de ellos, 11 de los 12 era de Galilea, del norte de Israel, y uno solo era del sur de Israel, de la provincia de Judá, en el sur, que era precisamente Judas. Ahora, recordemos que entre ellos también habían personas no muy bien puestas desde el punto de vista de la visión que tenía la gente de ellos. Por ejemplo, uno era un publicano, Mateo, que según la concepción que tenían los judíos en ese momento, Mateo era un vendepatria, era una persona que había traicionado a su pueblo, lo odiaban con todo su corazón. De hecho, los fariseos y escribas consideraban a los publicanos juntamente con el resto de todos los pecadores inmorales, es decir, para ellos había una asociación directa entre estos hombres y las prostitutas y las personas de más mala calaña desde el punto de vista moral en la sociedad. Bueno, Mateo era uno de ellos. Otro estaba asociado con los revolucionarios de su tiempo, los celotes, que era un grupo de personas que se oponían al poder romano y querían derrocarlo. De hecho, cuando habían grandes, se congregaban mucha gente en la fiesta y todo eso, ellos pasaban por entre las personas y con una daga le clavaban la daga a los soldados romanos cuando nadie más lo veía, donde estaban toda la gente congregada en un lugar, entonces era difícil poder identificarlos. Ellos hacían esa batalla. De hecho, la palabra celote viene precisamente del nombre de la daga que se colocaban bajo el manto para poder hacer eso con el fin de liberar al pueblo de Israel de Roma, lo cual era obviamente una utopía porque era imposible liberarlo de un poder tan grande como eso. Pero ese era otro de sus discípulos, Simón el celote se llamaba, ¿recuerdan? Y había otro, obviamente, dentro de ellos que era en su carácter muy especial, tenía una valentía a través de sus palabras y su determinación, pero cuando llegaba la hora de poder enfrentar eso, volvía atrás, como era el caso de Pedro. Y entre todos ellos había un hombre que era un falso apóstol, una persona que fingió durante muchos años, 3 años y fracción aproximadamente, el ministerio público de Jesús, desde que lo llamó, que había de ser el que iba a traicionar al Señor Jesucristo. Si lo vemos desde una perspectiva general, ninguno de estos hombres cumpliría con el perfil para ser los portavoces de Dios, y menos aún las columnas de la iglesia sobre la cual el Señor iba a seguir haciendo su obra y expandiendo su evangelio a todas las naciones. Si nosotros hubiésemos tenido que escogerlo, probablemente nunca los hubiésemos escogido para esa labor. De hecho, ninguno de ellos había sido capacitado en una escuela rabínica, ninguno de ellos. A excepción de posteriormente el apóstol Pablo, que había sido enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes, de los maestros más importantes de su tiempo. Estos hombres que estaban allí con Jesús esa noche, ninguno de ellos había sido capacitado teológicamente, por decirlo así. Y eso es lo que se
evidencia cuando los fariseos y escribas en el libro de los Hechos dicen que reconocían a Pedro y a Juan como hombres del vulgo y sin letras. No en el sentido que eran ignorantes, sino en el sentido que teológicamente no habían sido preparados como ellos. Sin embargo, Jesús los llamó de una manera soberana para que pudiesen cumplir esa tarea. ¿Por qué entonces fueron llamados a esta trascendente labor? Nos podemos preguntar. Simplemente porque el Señor no elige a los más aptos, los más eruditos, los más santos, los más preparados, sino a aquellos que Él quiere. Cuando Él quiere, como Él quiere, los llama a una labor especial. Fue así como entre los 12, como dije al pasar, había un hombre que lo traicionaría en el momento más importante de su vida. Uno que había sido instruido por el más grande y glorioso maestro que ha pisado esta tierra. Uno que había presenciado en primera persona grandes y extraordinarios milagros que el Señor había hecho como expresión de su poder y su identidad como el Mesías. Es decir, Judas fue una persona que vio muy de cerca lo que el Señor Jesucristo había hecho y que era evidente que nadie podía hacer eso si Dios no estaba con él, como lo reconoció también Nicodemo, uno de los hombres importantes del Sanedrín. Por lo tanto, este hombre había escuchado, había sido enseñado, había sido conducido, había sido instruido, exhortado y guiado por por la persona más extraordinaria en cuanto a maestro propiamente tal, y el hombre más poderoso también que había estado allí en ese momento. Más aún, Judas había escuchado, 6 meses antes de este evento aproximadamente, había escuchado de boca de Pedro, ¿recuerdan? Una declaración extraordinaria respecto a la identidad y la misión de Jesús. Tú eres el Cristo, dijo, el Hijo del Dios viviente, y Judas estaba ahí entre ellos. Y Judas estaba ahí cuando el Señor le respondió a Pedro: bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. O sea, así de cercano era el conocimiento que Judas tenía de Jesús. Es importante poder enfatizar esto porque había una cercanía extraordinaria de parte de él a este hombre que reconocía entonces la identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y su misión. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador. Pero no obstante, a pesar de todo eso y a pesar de todo ese privilegio que tuvo de ser iluminado por la luz misma que había venido a este mundo, como se define a Jesús en el Evangelio de Juan, este hombre nunca realmente conoció a Jesús. Más adelante y al final vamos a concluir también en ese sentido, viendo cómo es posible poder estar tan cerca de Jesús y al mismo tiempo tan lejos de él. Este hombre sería conocido como la personificación de la traición en todas las edades, en todo el mundo. Y de hecho, cuando ahora se habla de Judas, se piensa inmediatamente en el concepto de la traición como tal. Es como una interpretación vívida, personal, de lo que es la traición. Una observación de contexto en esta declaración de Jesús sobre la traición de la que sería objeto no será útil para entender las circunstancias de este solemne anuncio por parte de Jesús. Allí lo tenemos, ¿cierto? En el versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. El momento en que Jesús declara a sus discípulos que aquel que le entregaría está con ellos en la mesa es singular. Era la última noche que Jesús estaría con ellos. Luego sería entregado en manos de la guardia del templo, ahí en el huerto de Getsemaní. Luego sería llevado ante el Sanedrín y en sendos juicios totalmente torcidos, fuera del derecho en realidad, fue condenado. Es decir, ellos dijeron que era culpable y lo llevaron a Pilato, y Pilato finalmente lo condenó a muerte, porque solamente los romanos tenían esa capacidad de condenar a alguien a muerte. Era, por tanto, la noche más importante de la vida de Jesús en la tierra.
Los había reunido en el aposento alto y compartía la cena pascual con ellos, además de establecer la cena del Señor, como dijimos al principio. Y fue en ese íntimo, solemne tiempo donde el Señor anuncia la traición de uno de los suyos. Podemos preguntarnos varias cosas. ¿Por qué el Señor escogió esto? Cuando estamos en una cena, cuando disfrutamos de un tiempo especial, ¿cierto?, con nuestros familiares o los amigos más cercanos y estamos alrededor de una cena compartiendo, ¿sería lógico sacar una conversación de esta naturaleza? En términos humanos no lo hacemos normalmente, porque es una celebración, porque es una fiesta, porque es una conmemoración en este caso y en consecuencia implica una alegría. Pero ¿por qué el Señor dijo esto justamente en ese momento? Bueno, era importante que fuera en ese momento porque el Señor todavía, es increíble esto cuando uno lo ve en una perspectiva más amplia y junto a lo que aparece en los otros evangelios, uno ve un común denominador. El Señor aguantó, por decirlo así, a Judas durante todas las cenas, toda la comida, y Él después le dio una oportunidad. Porque al decir esto, uno de ustedes me va a entregar, estaba también inquiriendo en su propia mente y su propio corazón. Es decir, buscando de alguna manera en términos de que él pudiese llegar a tener un arrepentimiento genuino. Evidentemente sabemos, y el Señor sabía también que no lo iba a tener, pero hay una expresión también de misericordia y compasión en este sentido hacia él en todo lo que ocurre. Juan 13 después explica todo lo que pasa en esta misma escena con más detalles. En el Antiguo Oriente, como dije, se consideraba una señal de amistad comer con alguien en la mesa. Se entendía que aquellos con los cuales el anfitrión comía eran sus amigos, sus cercanos, en quienes confiaba. Era una expresión de confianza comer con alguien en la mesa. Nadie hubiese pensado jamás, se le hubiese pasado por la cabeza de que aquellos con los cuales estaba compartiendo sería el que se levantaría. Y como dijo el Señor después de citar el Salmo 41:9, levantaría contra él su calcañar. Ninguno se imaginaría una situación de esta naturaleza. Por lo que ser traicionado por uno de aquellos con los cuales comparten en la mesa y a los cuales les dijo estas palabras, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, sea precisamente el que lo iba a traicionar. Esta situación se consideraba como una traición agravada en consecuencia. Cuando David experimentó la traición de un amigo en quien confiaba, lamentó de la siguiente manera: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 55, versículos 12 al 14. Noten cómo David expresa eso de una persona históricamente conocida como Aitofel, y era una de las personas, de los consejeros más cercanos de David, era una de las personas de más confianza, si era un consejero del rey, una persona de mucha confianza, compartía con David permanentemente. Tenían supuestamente las mismas convicciones, tenían las mismas intenciones también en términos espirituales, se entendía, porque David era un hombre profundamente espiritual. Pero él, cuando apareció su hijo Absalón y se levantó contra David en esa insurrección, ¿qué hizo Aitofel? Se cambió de bando. Y esto es lo que David expresa. Por eso dice, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Lo trata como un amigo muy cercano. Y esto es lo que pasó precisamente con Judas. Era una persona muy cercana a Jesús. No era un extraño. Esto sirve para mostrar lo que pasó con David, el agravante de la traición cuando ésta viene de alguien en quien se había puesto toda la confianza. Teniendo en cuenta esta observación de contexto general, porque necesitamos más o menos tratar de ubicarnos en ese momento y en las circunstancias en las cuales se estaba dando, porque así entendemos mejor también qué es lo que el Señor está transmitiendo allí.
podemos ponderar mejor que Jesús estaba dando a conocer esa noche, en esa íntima comida con los suyos, algo bien especial que es irrepetible, porque la traición de Judas fue una sola vez históricamente y no se va a repetir más, pero lo que se desprende de ello es lo interesante y que ha aplicado también en un sentido a lo que pasa en el día de hoy. Una simple división en dos partes nos guiarán en el estudio de hoy. Primero veremos el anuncio de la traición y segundo la reacción al anuncio de la traición. El anuncio de la traición y la reacción al anuncio de la traición. Lo primero se da en los versículos 21 y 22. Noten cómo el Señor Jesucristo hace una declaración expresa, directa. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí está la declaración, categórica. Luego dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús comienza llamando la atención a sus discípulos sobre la importancia de lo que los anunciaría. He aquí, es una expresión que aparece muchas veces en los evangelios y tiene que ver con pongan atención. Les voy a decir algo sumamente importante. Estaban en un momento de celebración, de alegría, y esto que el Señor Jesucristo está a punto de decir va a cambiar el ambiente completamente, no solo en los sentimientos y emociones de los discípulos, sino también en las propias emociones del Señor Jesucristo, según Juan 13. He aquí, es una declaración solemne e impactante. He aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Es muy llamativo que el Señor dice, el que me entrega, no dice el que me entregará, ¿lo notan? Y estaba haciendo un anuncio de futuro, porque todavía no lo entregaba. En el original, en el lenguaje griego, es un tiempo presente de un participio griego. ¿Y qué es lo que significa? Es un tiempo presente que evidentemente el Señor estaba viendo ya o ya había visto que eso ya estaba en acción. Es decir, el hecho propiamente tal que Él lo iba a entregar a las autoridades judías todavía no se había realizado, pero la trama, el plan ya estaba en movimiento. De allí, entonces es importante que esta palabra, este verbo, dando a entender que el plan de la traición ya estaba activo al momento en que hace la declaración. Satanás ya había entrado en Judas, como vimos en la nota editorial del evangelista Lucas aquí en el capítulo 22, versículo 3, ¿recuerdan? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ya Satanás estaba actuando en Judas, pero como vimos en esa ocasión, no implicaba que tenía una posesión de su naturaleza, de su carácter, de su personalidad. No era una posesión de Satanás, sino que Satanás estaba actuando, obrando, guiándolo, conduciéndolo, pero él era responsable de sus acciones. Pero ya estaba en acción todo el plan. Posteriormente, vemos que él había convenido ya incluso la forma de poder entregarlo y el precio que iba a cobrar por entregarlo. Versículo 4 del capítulo 22. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Todo eso el Señor Jesucristo ya lo sabía. Él sabía exactamente que el plan estaba en acción. Y de hecho, en Juan también se aclara este mismo concepto en Juan 13, que es el paralelo en un sentido de lo que ocurre aquí en Lucas 22, en el contexto de la cena. En el versículo 2 del capítulo 13 de Juan, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, allí está otra vez lo mismo que aparece en Lucas 22, versículos 3 en adelante. Ya todo estaba urdido, es decir, todo estaba en acción, ya estaba moviéndose todo el plan, y por eso el Señor dice, he aquí el que me entrega, ya me está entregando, eso es lo que está diciendo en el fondo, pero llegará un momento donde físicamente ya será una realidad.
De hecho, el Señor sabía desde un principio que Judas era un traidor, y eso otra vez llama poderosamente la atención. Juan capítulo 6, después del gran sermón del pan que descendió del cielo, del pan vivo que descendió del cielo, ¿cierto?, para dar vida a los hombres, en Juan 6, versículo 70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Ven? Eso ocurrió cuando, a los inicios o al inicio del ministerio público de Jesús. De tal forma que él sabía exactamente quién lo iba a entregar ya de antemano. ¿No les parece eso interesante en el contexto? A ese mismo hombre que él sabía que lo iba a entregar, Jesús está diciendo: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Es decir, tenía una cercanía también con él, todavía lo consideraba. Todavía estaba sentado a la mesa con él, pero el Señor tenía que hacer una declaración pública de que realmente estaba llegando el momento en que sería entregado. Ahora, la declaración de Jesús no fue fría y distante. Esa noche hubo profunda tristeza en su corazón cuando el Señor anunció esa traición. Otra vez, Juan aquí nos ayuda bastante. Vamos a Juan capítulo 13 porque Juan se dedica también a observar lo que había pasado. Juan es testigo presencial, Juan estaba ahí en la cena, ¿cierto?, en ese momento, y él sabía que esto estaba ocurriendo, y es interesante que él relata lo que Jesús dijo, pero al mismo tiempo relata las emociones, los sentimientos de Jesús en ese momento. Juan 13, versículo 18, 19 y luego el 21. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es interesante que dice: creáis que yo soy, y ese era el nombre propio del Dios verdadero. Para que cuando suceda creáis que yo soy. Versículo 21, miren. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Lo notan? No es una situación así formal, meramente solemne, de una persona que está arriba y dice, ¿cierto?, como era él, obviamente, el Dios Todopoderoso, y dice: uno de ustedes me va a entregar. No, sino que el Señor estaba conmovido por esa situación. Había dolor en su corazón. Estas expresiones del corazón de Jesús, no sé qué les pasa a ustedes, pero en realidad ocurre que a uno lo conmueve internamente, porque el Señor Jesucristo realmente amaba a esa gente. Los amaba de una manera extraordinaria, incluso al declarar que Judas lo iba a entregar, el corazón de Jesús se conmovió internamente. El Señor cita el Salmo 41:9. Se apropia Jesús de este texto para anunciar que uno de los que estaba con él lo había de entregar. Se conmovió en espíritu al declarar aquello. La palabra conmovió indica remover o agitar, como cuando se agitan las aguas, pero en espíritu, es decir, internamente en su corazón, en su alma se conmovió. Se conmovió profundamente. De allí también se puede traducir sobrecoger o conturbar. Algo íntimo le pasó en ese momento cuando declaró: uno de vosotros me va a entregar. Del relato de Juan nos damos cuenta de que Jesús regresó varias veces en el transcurso de esta tarde solemne a ese triste tema. Varias veces lo dijo. Después, más adelante, va a decir: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, el Señor ya empezó a tratar con Judas en particular, y en el contexto de ese trato ninguno de sus discípulos se entendió que Judas era el traidor. Que uno de su pequeño círculo íntimo, tan estrechamente relacionado con él, lo traicionara tan básicamente, era evidentemente una gota muy amarga en la copa del sufrimiento del Señor.
Nosotros pensamos, pero Jesús era Dios, como que de alguna manera era distante, era frío, estaba caminando rumbo a la cruz, pero sin experimentar esos sentimientos y emociones profundas que experimentamos nosotros también, pero no. Era evidente que una gota amarga en la copa del sufrimiento del Señor era esto también. Recuerden la traición de una persona cercana, íntima, con la cual cenaba, la cual había sido testigo, como dijimos, de muchas cosas que el Señor hizo. Era necesario que el Cristo cumpliera en su propia experiencia lo que incluso los más nobles hijos de los hombres, David, por ejemplo, habían sentido de la falsedad de sus amigos. ¿Qué sufrimiento puede infligirse a un corazón generoso comparable a Él? Porque a nosotros nos pueden traicionar, pero eso no, nosotros somos seres humanos nada más. Él era el Dios Todopoderoso, con naturaleza humana también, que añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana, pero era el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, la traición también era mucho más fuerte hacia Él. Seguramente aquel de quien estaba escrito que sería conocido como varón de dolores, experimentado en quebranto, efectivamente tenía que vivir y pasar por estas situaciones. Ahora, esto es interesante porque el Señor Jesucristo seguía manifestando una compasión especial por estas personas, que sabía perfectamente quiénes eran, conocía el corazón de ellos y las intenciones de su corazón y sabía que Judas era el traidor. Todo el ambiente en ese lugar y en ese momento era de profundo dolor en el corazón de Jesús. El Señor no era indiferente a lo que Judas haría. La traición era algo muy doloroso, una amarga copa para quien lo había dado todo por los suyos. ¿Quién se había levantado de la mesa en esa misma noche, recuerden, y había lavado los pies de sus discípulos, actuando como un esclavo, porque esa era la forma, la condición en la cual se puso cuando hizo aquello? Siendo consistente con lo que declara teológicamente el apóstol Pablo en Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. Y ahí delante de los discípulos se estaba lavando sus pies y entonces se estaba mostrando que Él se humilló a sí mismo de una manera extraordinaria. Y esa misma noche lo mostró de una manera práctica. Sin embargo, ese mismo que lavó los pies de los discípulos estaba pronto también a entregar su vida. Fíjense, Judas se estaba entregando a Jesús y Jesús estaba a punto de entregar su vida por los demás. Acto seguido, si volvemos al relato de Lucas, a nuestro texto, vemos que Jesús explicó su declaración. Primero hace la declaración en el versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, aquí está presente, es uno de los nuestros, y luego lo explica en dos partes. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Ahí está la primera parte. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ahí está la segunda parte. Y esto es muy interesante porque es la gran paradoja que se presenta cuando se habla de la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana. En un solo versículo Jesús declara las dos cosas. Y vamos a ver después y vamos a comentar algo más al respecto, después de desarrollar un poco el texto, nos vamos a dar cuenta de que estas dos son verdades paralelas y están más allá de lo que nosotros podemos entender en nuestra razón. Pero eso no significa que no sean verdades. Primero, enfatiza que esto era conforme al plan de Dios. Eso es lo primero que dice, ¿cierto? Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. ¿Va a qué cosa? A la cruz. El Hijo del Hombre será entregado e irá a la cruz. Eso está determinado, dice. Destacando su absoluta soberanía. No cabe duda que la muerte del Señor fue establecida antes de la fundación del mundo. No por ninguno de los personajes que habían ahí en ese momento interactuando, sino por Dios mismo. Primera de Pedro, capítulo 1. Hermanos, estos textos son maravillosos porque nos muestran de que el pecado del hombre en el huerto del Edén no encontró al Señor por sorpresa. Dijo, voy a crear al hombre
para que no peque, sino para que viva perfectamente en una relación y comunión conmigo, y de pronto, pecaron. ¿Qué hago ahora? No, eso no pasa con el Señor. Noten lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Miren lo que dice Pedro, que el sacrificio de Cristo estaba ya destinado antes de que el mundo fuese, antes de la creación, en consecuencia antes que el hombre fuera creado y en consecuencia antes que el hombre pecara. Pero ya ha sido establecido, el plan de Dios estaba establecido de esa manera para enviar después a su propio Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser eso? Porque nosotros no nos cabe en la cabeza por una simple razón, somos seres limitados. Para nosotros no podemos entender la eternidad, es imposible. De hecho, nosotros miramos atrás y decimos la eternidad, pero miramos hacia adelante y decimos también la eternidad. Por lo tanto, para nosotros es muy difícil entender esto, pero no para Dios, porque para Dios todo es un eterno presente. De tal manera que esto ya estaba establecido. Pero es increíblemente sorprendente que lo que pasaría con él en lo particular también fue decretado por Dios y revelado en las Sagradas Escrituras. Es decir, en general, que él tenía que ir a la cruz, que él tenía que cumplir con el plan predeterminado del Padre, y todo eso estaba establecido claramente, que él se levantaría poderosamente entre los muertos, que él ascendería a los cielos y que él establecería su iglesia y volvería posteriormente por su iglesia y establecería su reino. Todo eso estaba preestablecido, el plan completo del Señor. Pero, y esto es lo que llama la atención también, aún los detalles estaban preestablecidos. Los detalles más insignificantes que uno podría pensar. Porque uno piensa, ¿qué importancia tiene que fueran 30 piezas de plata que había acordado Judas con los miembros del Sanedrín, con los sacerdotes? ¿Qué importancia tendría que después volvería ese dinero al tesoro del templo? Todas esas cosas uno se puede preguntar, y en realidad cada una de estas cosas, de estos detalles, estaban preestablecidos en las Escrituras. Sería interminable enumerar todas las predicciones con respecto a Cristo y compararlas con su historia. Solo Mateo cita, por ejemplo, 30 pasajes anteriores que se refieren a Cristo, solo Mateo. Es decir, Mateo que dice para que se cumpliera lo que el profeta dijo y menciona todo lo que iba a ocurrir o lo que estaba ocurriendo con Jesús como cumplimiento de lo que se había preestablecido en el Antiguo Testamento. Pero es bueno señalar algunos que tienen relación con la tradición de la que será objeto, que es el contexto en el cual estamos hablando. Se predijo por quién iba a ser traicionado. Ya lo citamos al pasar, Salmo 41:9. El Señor Jesucristo se apropió de eso y dijo que lo que estaba pasando en cuanto a la traición era cumplimiento de ese capítulo y versículo del Salmo. También se predijo el precio que debía pagarse por su sangre junto con la disposición del dinero de la compra. ¿Eso dónde lo tenemos? En Zacarías 11:12. Zacarías es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahí estaba el precio exacto por las cuales Judas se comprometió con los sacerdotes a entregar a Jesús. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Recuerden lo que pasó con Judas después cuando dijo he entregado a un inocente? Y entregó la plata y ellos dijeron no la podemos echar en el tesoro del templo, y Judas la tiró dentro de ese lugar.
Es decir, el detalle más insignificante para nosotros estaba establecido allí. ¿Pero por qué es significativo en este sentido? Porque era el precio de un esclavo. Era el precio de un esclavo. Ahí lo que estaba diciendo Jesús, él estaba siendo entregado, vendido por 30 piezas de plata. En el fondo, como un esclavo. Como una persona sin ninguna importancia desde el punto de vista social, como una persona que no tenía derechos sobre sí mismo. Y cuando nosotros vemos Filipenses 2 del 5 al 11, eso es lo que ocurre. Se presenta a Jesús como alguien que dejó sus prerrogativas divinas y que se estableció como un esclavo a sí mismo sin ningún derecho. Hermanos, todo eso es el plan de salvación. Todo es eso como el Señor descendió de lo alto, de la gloria, de su poder, donde estaba con todos los ángeles atendiéndole todo el tiempo, adorándolo y exaltándolo, cantándole o aclamándolo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Todo esto, hermano, sucedió allí para que nosotros pudiésemos tener salvación. Es bueno detenerse un poco y pensar en esto. Todo lo que pasó con el Señor Jesucristo allí fue producto de lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Es un hecho histórico? Sí, pero es un hecho histórico con una significación eterna, permanente. Por lo tanto, no podemos pasar por allí simplemente como para revisarlo así de una manera superficial. Todo estaba determinado por Dios. Es interesante que Jesús dice que el Hijo del Hombre, ese es un título mesiánico que aparece por primera vez en Daniel, va según lo que está determinado. Y preguntamos, ¿determinado por quién? ¿Por Judas? ¿Por el Sanedrín? ¿Por Pilato? ¿Por Herodes? No. Jesús debía ir a la cruz por la determinación soberana de Dios. De tal manera que todos los acontecimientos que le llevarían a la muerte estaban predeterminados por el consejo divino. Es Dios el que conduce todos los acontecimientos conforme a su plan perfecto. Seguramente tanto Judas como el Sanedrín, Herodes y Pilato pensaron que ellos estaban actuando independiente del plan y el propósito de Dios. Pero lo que ellos no sabían es que estaban cumpliendo a través de sus propias decisiones respecto a Jesús lo que el Señor había determinado que sucediera. Aún los malvados glorifican a Dios cuando su propia maldad es usada por el Señor para cumplir sus planes perfectos. Esa es una de las cosas que se desprende de ellos. Aún los malvados, aún aquellas personas que aborrecen al Señor y que quieren hacer todo lo contrario, en realidad son usados por el Señor para cumplir sus planes perfectos sin que ellos lo quieran, por supuesto. Existe un solo ser absolutamente soberano, el Dios del cielo y la tierra, el único que es soberano. Tantas veces que se habla del libre albedrío del hombre, el libre albedrío del hombre con orgullo, cuando en realidad el único ser libre, en esencia, en realidad es el Señor. Porque nosotros estamos sujetos a todas las situaciones y a las condiciones cambiantes de la vida. Por lo tanto, no somos libres porque tendríamos que tener poder absoluto, sobre todo para ser completamente libres. Sin embargo, es verdad que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y por eso somos responsables de ello, lo que a continuación va a decir. Ahora, ante esta declaración se puede pensar que entonces Judas, los miembros del concilio, Herodes, Pilato, no fueron culpables de poner a Jesús en una cruz, pero lo contrario es la verdad. Ellos actuaron conforme a su propia voluntad, de acuerdo a la determinación de su corazón, por lo cual fueron totalmente responsables de sus crímenes. Esto es lo segundo que explica el Señor sobre la declaración de la traición. Dice, pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Y eso con signo de exclamación. ¡Ay de aquel hombre por quien es entregado! En Mateo dice, le hubiese sido mejor no haber nacido. El Señor Jesucristo fue durísimo aquí respecto a la responsabilidad humana. Primero dijo que todo esto no era un accidente, que Dios había preordenado todas las cosas, y luego dice, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ay en este sentido es un oráculo de juicio y condenación. Este hombre que me entrega está condenado, está diciendo Jesús en otras palabras. No es inocente en absoluto, porque él por su propia decisión entregó a Jesús. Es más,
Por la luz que había disfrutado, Judas era mucho más responsable todavía. Recién estaba comiendo en la mesa con el Señor, celebrando la redención o liberación de su propio pueblo de Egipto por la mano poderosa y bondadosa de Dios. Y había escuchado a Jesús inaugurar un nuevo tiempo en que Dios trataría con el hombre por medio de su propia muerte. Sin embargo, su corazón estaba endurecido. Al punto que según consigna Mateo, él también preguntó a Jesús en forma totalmente hipócrita cuando el Señor le hace la declaración: ¿soy yo, maestro? Esa pregunta era terrible porque muestra el corazón de este hombre. Todos los demás discípulos dijeron: soy yo, Señor, soy yo, Señor. Claro, ellos, después vamos a ver lo que es el versículo 23, que es la respuesta, en el fondo, la reacción frente a esta declaración. Pero que Judas haya dicho: soy yo, maestro. ¿No le parece una declaración de hipocresía absoluta? Si él ya se había puesto de acuerdo con los principales sacerdotes, él lo iba a entregar. Y él dice: ¿soy yo, maestro? ¿No ven que es responsable? Y entonces este oráculo de juicio de Jesús está correctamente dicho en este momento y en esta circunstancia. En lugar de guardar silencio, habló eso y ni siquiera se arrepintió cuando Jesús respondió a su pregunta: tú lo has dicho. Mateo 26, 25. Tú lo has dicho. Jesús le dijo: sí, tú eres. Pero ¿hubo alguna reacción de parte de él de arrepentimiento? Ninguna. Entonces, allí tenemos a una persona que es responsable absolutamente por su conducta. Y hermanos, todos nosotros somos responsables por nuestra conducta. Aún como creyentes somos responsables también de nuestros pecados. Tenemos la costumbre de echarle la culpa a los demás, pero somos responsables individualmente por nuestros pecados. Aún es tan así la Biblia que dice que los hijos no responderán por los padres y los padres no responderán por los hijos. Cada uno responderá por su propio pecado. Y en este caso Judas es completamente responsable. Existe una aparente contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, como mencioné hace un rato atrás. Algo que nuestra razón no puede procesar y no puede reconciliar. Y por eso es que hay discusiones, permítame el término, totalmente absurdas. No tiene sentido discutir sobre esto. ¿Por qué? Porque somos seres limitados y no podemos entender la mente del omnipotente, del eterno. No podemos entender. Nosotros tratamos de entender absolutamente todas las cosas y no somos capaces de eso. A veces ese intento teológico por descubrir todas las aristas de alguna cosa nos deja simplemente como personas ignorantes, porque al final de todo no podemos entender a Dios completamente. ¿Quién puede entender a Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no nosotros. Entonces, discutir sobre esto, a ver, pero si Dios es soberano, entonces el hombre no es responsable. O si el hombre es responsable, entonces Dios no es soberano. No. Las dos cosas son verdad en un mismo sentido, en el sentido absoluto. El Señor ha revelado en su palabra que ambas son verdades absolutas y no necesitamos entenderlas para creerlas. Es suficiente con que Dios lo diga. Al menos eso es lo que yo veo. Aquí en un solo versículo están las dos. Luego, si nosotros queremos indagar más sobre cuántas veces aparece, probablemente nos vamos a encontrar con una increíble cantidad de versículos donde aparece este mismo concepto. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 23. Cuando Pedro predica el Evangelio y dice respecto a Jesús: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo entregó, pero luego dice: prendisteis y mataste por mano de Nico crucificándole. ¿Lo ven? Ahí están los dos. Otra vez, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, también en esta oración extraordinaria que ellos elevan cuando son amenazados para que no hablaran más en el nombre de Jesús, ellos reconocen este hecho también de una manera especial.
Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos hicieron su propia voluntad, pero esa voluntad estaba regida por la soberanía de Dios. ¿Lo ven? Y hermanos, al menos esto a mí me quedó claro ya hace un buen tiempo. Yo dije, yo no discuto con Dios. Si Dios dice que Él es soberano, yo creo que Él es soberano. Si Él dice que yo soy responsable, yo creo que yo soy responsable. Y se acabó. Y no tengo por qué estar añadiendo más. No voy a discutir con Dios. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Tanto Judas y todos los que participaron en toda la trama para entregar a Jesús son responsables de lo que hicieron, aun cuando esto que estaban haciendo, sin que ellos se dieran cuenta, eran conforme a los planes y propósitos soberanos de Dios. En segundo lugar, vemos la reacción, versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La reacción ante el anuncio de la traición. El Evangelio de Mateo da detalles sobre la impresión que este anuncio produjo en los discípulos. Lo primero que consigna Mateo es que se entristecieron en gran manera. Por eso es que es tan lindo como hay 4 evangelios y todos se complementan el uno al otro. Cuando Jesús dijo esto, dice se entristecieron en gran manera. ¿Qué dijo? La declaración de que uno de ellos, el que estaba a la mesa, le iba a entregar. Seguramente ninguno de ellos, excepto Judas, se imaginó que uno de ellos lo traicionaría. Era inconcebible para estos hombres que dentro del círculo más cercano de Jesús hubiera un traidor. Ellos no eran perfectos, los apóstoles, pero 11 de ellos eran verdaderos creyentes. Por lo tanto, se entristecieron profundamente, se afligieron. A partir de allí se entiende los sentimientos estaban a flor de piel entre los discípulos y el propio Jesús, como yo mencioné al principio también. Fue el impacto que les causó la declaración de Jesús lo que los llevó a preguntar a cada uno de ellos en forma individual, ¿soy yo, Señor? Mateo 26, 22. ¿Soy yo, Señor? Estos hombres entendieron que no eran los héroes de la fe y los más piadosos. Seguro conocían su corazón pusilánime y pecador. Y esto es interesante porque la reacción de estos hombres nos dan una gran lección. Nos dicen que nosotros también somos capaces, siendo creyentes aún, de hacer cualquier cosa inimaginable. Ellos vieron su propio corazón y dijeron, puede que yo mismo tenga dentro de mí ese hipócrita escondido y que pronto, en algún momento, se manifieste. Era posible que en lo profundo de su corazón pudieran estar agazapado un hipócrita que sería capaz de traicionar a su Señor. Los dedos acusadores de estos hombres no fueron hacia los demás, como normalmente nosotros apuntamos, sino fueron hacia su propio corazón. Señor, ¿seré yo? Miren, si nosotros pensamos en ese solo hecho, cuando ellos dijeron, ¿soy yo, Señor? Tienen que haberlo dicho con temblor en sus palabras. ¿Soy yo, Señor? Señor, ¿puede ser que yo sea? Había una tristeza y una confusión en sus corazones. De hecho, a través de todo el resto de los capítulos, del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? Vemos a personas que estaban turbados. ¿Recuerdan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Estaban turbados, había emociones profundas en sus corazones porque no podían entender cómo iba a ocurrir esto que el Señor acaba de declarar. Apuntaron hacia sí mismos y esto habla bien de ellos. Lo otro que llama la atención es que ninguno sospechó de Judas, ninguno. Fue tan buena la máscara de hipocresía que el traidor puso sobre su rostro que ninguno de sus compañeros pensó en él cuando Jesús hizo la terrible declaración. No era evidente, no era evidente. Así también puede ser relativamente fácil, o si hay alguien, un buen actor, se puede disfrazar de cristiano por mucho tiempo. Y a lo mejor ninguno sospecha que no es cristiano. Pero el que lo sabe es el Señor.
comenzaron a discutir entre sí, dice Lucas, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Sin llegar a ninguna conclusión, Pedro señaló a Juan, en Juan 13, para que preguntara a Jesús quién iba a ser el traidor. Juan 13, 24. Aparentemente Juan estaba al lado de Jesús, en la mesa. A lo que el Señor respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Versículo 26 del capítulo 13 de Juan. Es evidente que solo Juan oyó la respuesta de Jesús, porque mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 26. Y después de despedirlo, versículo 27, el resto de sus discípulos seguía sin entender que Judas era el traidor. Es decir, nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta. La actitud de los discípulos que inmediatamente dudaron de sí mismos antes que de otros es una buena lección para nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción primaria siempre? Apuntar a los demás. Eso es lo que pasó en el huerto de Edén, ¿recuerdan? Producto del pecado. Una de las primeras consecuencias, la mujer que tú me diste y la mujer, la serpiente. Es decir, siempre buscando algún antecedente, algún argumento para echarle la culpa a los demás. Pero aquí fue claro, los discípulos dijeron, no, probablemente yo mismo soy. Y ni siquiera dijeron nosotros, sino cada uno en particular dijo, yo puedo ser. Hermanos, ninguno de nosotros es tan firme como nos gustaría creer. Todos tenemos, de alguna manera, un hipócrita dentro de nosotros. Y el Señor lo conoce perfectamente. Y a veces nosotros somos muy orgullosos cuando decimos, no, ninguno de nosotros puede hacer eso. O yo no puedo hacer eso. Sería imposible. Tenemos que tener cuidado. Los discípulos fueron sabios en ese sentido. En conclusión, aunque la traición de Judas es única e irrepetible y es un hecho histórico, presenta a la persona que aunque esté cerca de Jesús y le sirve, finalmente puede rechazarle. Nosotros ni siquiera podemos llegar a conocer eso, pero el Señor sí lo tiene muy claro. ¿Recuerdan lo que dijo en Mateo 7, 23? Cuando venían las personas y decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y allí no está hablando de un conocimiento intelectual, porque el Señor conoce a todos perfectamente, sino un conocimiento relacional. Nunca tuve una relación con ustedes, le dice. Pero ellos creyeron que sí tenían una relación con el Señor. Hay personas hoy que reflejan esta misma actitud. Desde cualquier óptica externa, Judas parecía un creyente y un discípulo fiel. Sin embargo, era en realidad, como dijo el Señor en Juan 6, 70 y 71, un diablo. Con el tiempo, su falta de fe genuina se hizo patente en una flagrante traición. En ocasiones también nosotros vemos a personas con una larga historia de relación con la iglesia y que finalmente se apartan. Alguien puede tener una relación con la iglesia sin tener una relación con el Señor. El que tengamos cierto contacto con Jesús o le sirvamos no significa necesariamente que le conozcamos, o mejor dicho, y esto es más importante, que Jesús nos conozca, en sentido relacional. Aquellos que conocen verdaderamente a nuestro Señor no le abandonan ni le rechazan. La categórica renuncia de Jesús que mostró Judas es lo que hizo que su acto fuera distinto a la negación de Pedro, totalmente distinto. Pero negó circunstancialmente a Jesús. Judas lo negó absoluta y definitivamente al traicionarlo. Y ponía entonces, o puso, quiero decir, de relieve, dónde había estado su corazón durante todo ese tiempo. No precisamente con Jesús. Aunque andaba con Jesús físicamente, no estaba con Jesús espiritualmente. Y esa es una lección digna de aprender. Padre, te damos gracias por este tiempo alrededor de tu palabra, Señor. Padre, queremos pedir como David, Señor, que examinen nuestro corazón y prueben nuestro corazón. Queremos, Señor, que de verdad estar absolutamente ciertos que estamos en la verdad.
Y Padre, no aparentar eternamente que caminamos contigo cuando no estamos contigo. Señor, tú conoces perfectamente todo lo que somos. Padre, ayúdanos a poder entender que estar contigo significa permanecer contigo hasta el último día de nuestra vida cuando cerremos los ojos en esta tierra. Danos de tu gracia para tener una relación y una comunión cada vez más íntima, Señor. Y que muestre con evidencia, no a los demás, sino a nuestro propio corazón, de que efectivamente somos tus hijos. Ayúdanos, danos de tu gracia, porque sin ella seríamos un fracaso absoluto. Te alabamos por tu gran amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.